Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy invitamos a un experto, a un conocedor profundo del comercio internacional, de este nuevo universo de guerra arancelaria en el planeta. Juan Carlos Baker, que es académico, investigador, ha sido subsecretario de Comercio. Un gusto enorme recibirte. Gracias, Juan Carlos. Al contrario, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Víctor, Héctor. Sobre todo un momento como este en donde ha habido tanta desinformación en los últimos días o interpretaciones que no son exactamente... Nerviosismo, nerviosismo, me parece, ¿no? esa es la Así, palabra, nerviosismo. ¿Nos va a tocar o no nos va a tocar? Justamente para eso te hemos convocado. Señor Jiménez Landín, buenas noches. Señor Piz, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. A ver, bueno, vaya semana, ¿no? El presidente con su discurso el miércoles. Yo esperaba otro escenario, debo decir. Yo pensé que nos iba a tocar algo en este debate de si el recíproco incluía el 16% de IVA o no incluía el 16% de IVA, totalmente. Es decir, no nos tocó los recíprocos, salimos por ahora librados. Pero ya tenemos otros. Tenemos el 50% a todo lo que no está en el TEMEC, que no es poca cosa, ¿no? 25% a ese otro parte de las exportaciones que no están incluidas en el TEMEC, 25% en los coches, y lo de acero y aluminio que ya conocíamos. ¿Hasta ahí estamos? Más lo que se acumule, cerveza, claro, aluminio, por ahí hay otras cosas. Pero sí, a ver, efectivamente creo que tú lo acabas de describir muy bien. Si bien es cierto que en los anuncios que se hicieron el miércoles de la semana anterior no salió México nombrado como tal en esta tablita famosa que sacaba el presidente Trump, ¿no? Que los memes siempre es lo mejor de todo, ¿eh? Entonces, bueno, ha habido cientos. No estábamos ahí, pero eso no quiere decir que no tengamos aranceles. Muy importante. Tú lo mencionabas, hay 25% actualmente aplicado para todos los productos que no sean originarios del TEMEC, y eso se desprende de esta emergencia por el fentanilo en la frontera. Hay aranceles de alguna manera sectoriales porque acero, aluminio, automóviles, potencialmente autopartes y otros productos están enfrentando 25% por otra ley que se llama la sección 232, Seguridad Nacional. Recíproco no hubo, afortunadamente, pero todas estas cosas, dependiendo de la naturaleza de la empresa y dependiendo de su estructura productiva, pueden o no pueden aplicarle. Y todo hay que decirlo hasta ahora, porque esto es como day by day, ¿no? Como AA, es día por día y vamos viendo cómo va pasando cada semana. E incluso el propio presidente Trump creo que da ahí señales de que esto puede cambiar en los dos sentidos, para arriba o para abajo. No sé si se equivoca y todas estas lecturas contrarias de cuando dice el TEMEC es el peor tratado jamás firmado en la historia, y hay gente que lo interpreta como que en realidad se equivocó y está hablando del TLC, porque él firmó el TEMEC, ¿no? El TEMEC es obra de su primera administración. ¿Tú qué lectura? ¿Estaba hablando del TEMEC? Yo creo que sí estaba hablando del TEMEC, del USMCA. Y yo, es mi propia interpretación y pues desde luego puedo estar equivocado. Porque le echa la culpa a Biden de que está mal aplicado, ¿qué? En una parte es eso, sí, porque él dice, yo les dejé aquí este coche espectacular, último modelo, y luego cuando regreso de mi viaje, está pues todo me abollado, encuentro que ni gasolina le pusieron, ¿no? Pero al margen de eso, me parece que, y seguro lo comentaremos en un instante, dado que el TEMEC se va a renegociar potencialmente en el 2026 o antes, yo creo que esto es un comentario del presidente Trump como para ir preparando el terreno que nos va a llevar a eso. Okay. No hay que olvidar también que el presidente Trump dio instrucciones a varias dependencias para que recabaran comentarios públicos de la efectividad con la que los tratados han funcionado. Y es cierto que ahí está el Tratado de Estados Unidos con Corea, con Colombia, etcétera, pero también está el TEMEC. Correcto. Es decir, hoy por hoy, en tu experiencia, no está muerto el TEMEC. No, yo creo que de hecho está más vivo que nunca, porque podemos debatir si las excepciones o las flexibilidades que nos dan son suficientes o no, etcétera, pero lo que es un hecho innegable es que eso se permite siempre y cuando tú cumplas con el TEMEC. Entonces, esa es la llave. Cumples con el TEMEC, podemos platicar. Claro, y nosotros teníamos una serie de incumplimientos desde atrás, pero ahora él incurre en incumplimientos. Bueno, es que nunca hay que descartar la hipocresía de Estados Unidos. Evidentemente ellos también incumplen. Yo creo que México
Por eso la revisión del TEMEC puede ser de hecho una oportunidad buena, porque vas a ver todo desde una perspectiva mucho más amplia. Ya no estás hablando del arancel, de la tuerca que se pone en un automóvil, sino que vas a considerar qué pasa en el tema energético, qué pasa en el tema agrícola. Sí, capítulos globales. Y al abrirlo, pues naturalmente las posturas más radicales tienden a ser muy diluidas, ¿no? Claro. ¿Qué gana México al haber sido excluido de los aranceles recíprocos? Porque como dices, pues finalmente estamos como estábamos antes, o sea, no cambia el escenario porque tenemos el 25% de aranceles que aplica para los productos que no cumplen con la regla de origen. En la región tenemos el 25% sectoriales. Pero ¿qué gana México? Había una gran expectación por saber si íbamos a estar en esa lista o no. Y a propósito de lo que mencionabas, decía el secretario de Economía Ebrard en la semana después del anuncio de Trump que la pregunta en el gobierno era si el TEMEC iba a sobrevivir y finalmente dice, pues, la conclusión es que sí sobrevivió. Pero ¿cómo queda la posición comercial de México después de esto? ¿Qué pregunta tan interesante me haces, Víctor? A ver, yo creo que hay dos ángulos desde los que podemos responder esa pregunta. Primero, el ángulo de, pues qué bueno que no nos incluyeron, porque de esa manera ya están todas las piezas de rompecabezas en la mesa y ya podemos saber en dónde hay excepciones o en dónde podemos trabajar, y eso destrabaría, en teoría, las decisiones de las empresas que pues no sabían si invertir o no invertir, contratar gente o no contratar gente, o despedir gente, incluso aceptar pedidos o no, etcétera. Entonces todo eso ya te da una idea de para dónde caminar. Entonces, ¿qué ganas? Pues certidumbre, principalmente. El otro ángulo es, pues realmente no ganamos absolutamente nada. Estamos igual. Porque incluso por ahí algo que yo le decía mucho a mis alumnos en las clases en la semana es, creo que ahora estamos enfocándonos en si la excepción aplica y qué tengo que hacer para ganarme la excepción, lo cual, insisto, desde un punto de vista pragmático de un actor económico lo entiendo, pero desde el punto de vista sistémico no hay que olvidar que tan recientemente como hace 3 meses México pagaba arancel cero en todo. Sí, entonces, y ahora ya no. Ahora ya no. Y yo lo entiendo, o sea, lo que decía el secretario Ebrard en la semana, y luego muchos analistas también lo comentaron. A ver, el mundo cambió, la OMC ya, la Organización Mundial de Comercio tal vez ya no es tan relevante, tenemos que ser conscientes de eso, lo entiendo perfectamente, pero pues yo pensaría que México debe de aspirar a un poquito más que pues solamente claro, tener esas excepciones. Compararnos con, hijo, le dieron un tubazo a todo el mundo y a nosotros nos tocó menos. Hijo, ¿qué pasa? Salimos Pues es una comparación un poco pobre, porque finalmente el mayor socio comercial de Estados Unidos somos nosotros, y la mayor interconexión o interrelación de cadenas es con nosotros. Es decir, nosotros estamos, como dicen los pronósticos internacionales, la posición más vulnerable es la de México. Sí, y es la que también puede cambiar más rápido. O sea, si efectivamente Donald Trump el día de mañana se levanta con otro perspectiva, etcétera, pues todo esto puede cambiar de la noche a la mañana. E insisto, a ver, yo creo que eso es una llamada de atención y es una alarma que tenemos que tomar. Qué bueno que hubo todo esto, porque permite que la economía continúe andando. Entonces, lo más negativo que podía suceder, que es una recesión económica inmediata, eso parece que no va a suceder. Pero dado lo que nos hemos comprado de espacio, pues ¿cómo haces que eso que en estos momentos se antoja frágil se pueda convertir en algo pues realmente de más de fondo, ¿no? La presidenta en el evento en el museo el jueves pasado adujo a ciertas cosas de esto, y me parece que hay programas que efectivamente van a tratar de reforzar ciertas cosas del mercado interno. Falta saber cómo lo vamos a hacer, o los cómo que se mencionaron después como seguimiento se tienen que implementar para que nosotros los podamos evaluar correctamente. Pero creo que la pregunta de fondo es esa. ¿Ahora qué? Ya ganamos las excepciones, ya tenemos el tiempo, ya evitamos nuestra mayor pesadilla económica, ya sabemos cuál es la respuesta del gobierno. Muy bien, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos a ir articulando todas esas cosas, ¿no? Ahorita entramos a las respuestas de México, que me parece
merecen un capítulo completo de análisis y toda esta estrategia nuevamente de sustitución de importaciones o fortalecimiento de los programas productivos domésticos internos. Pero antes, en seguimiento a esto que decía Víctor, ¿cómo quedamos? Quedamos lesionados evidentemente en materia automotriz, creo que es si dijéramos allá afuera, ¿quiénes son los más afectados? Hoy es esa industria, con el 25% de los coches que no se producen en Estados Unidos, y ahí a ver cómo está la integración de partes, ¿no? Correcto. Esa es la uno. Acero y aluminio es otra de las dañadas. Sí. Y este otro componente que para los mexicanos de a pie, todo lo que no está en el TEMEC, ¿eso sí. qué es, Juan Carlos? ¿Eso es mucho, es poco? Es bien importante tenerlo claro. Cuando México exporta a Estados Unidos, nosotros podemos pedir la preferencia del TEMEC. Eso quiere decir que si tú demuestras que le estás dando el contenido adecuado, la integración de partes, la respuesta es que tú vas a tener arancel cero. Pero dile al público, el acuerdo dice que debemos tener ¿qué porcentaje? Depende del producto, pero el ejemplo más paradigmático es un coche. El 75% del valor de un automóvil tiene que conformarse de insumos, componentes y mano de obra de México, de Estados Unidos y Canadá. ¿En qué proporción? Como ellos quieran, como las empresas quieran, pero el 75%... Todo parece que eso va a cambiar, que ahora quiere que sean partes americanas exclusivamente. Eso es lo que se permite descontar del arancel, que es uno de las, insisto, parciales, pero beneficios que se da. Entonces, déjame regresar a la pregunta anterior. Si tú tienes el 75% y lo cumples, eso quiere decir que tu premio es arancel cero. Si no lo cumples, si te quedas en 74%, es que tienes que pagar el 25% de arancel. Y para cada uno de los productos del universo hay una regla de ese tipo. Cuando se dice lo que se exporte fuera de TEMEC tiene que pagar, se refiere a eso. Si un coche tiene 74%, tendría que pagar. Ahora, ¿por qué alguien exportaría sin la preferencia? Pues porque es un proceso muy burocrático. Entonces, cuando antes Estados Unidos tenía los aranceles bajitos, en 0% o en 1%, la lógica de algunas empresas era... Vete por lo rápido, claro. ¿Para qué contrato contadores, inventario, agente aduanal? Toda una serie de cosas que me cuestan dinero si el arancel son unos centavos. Pago el arancel y me quito de problemas. Correcto. Pero pues ahora hay 25% de incentivo para que ya no lo hagan. Por eso es así. ¿Cuánto de las exportaciones totales de México están en uno o en otro? Entre el 50 y el 60% de las exportaciones de México están en el TEMEC. De las que no están, hay algunas que podrían estar y que simplemente antes no lo hacían por esta carga burocrática que te digo. Ahí nuestros cálculos es que posiblemente entre el 5 y el 10% adicionales de los que no están podrían moverse. Ahora, dale un ejemplo al público de cuáles son esos, ¿qué hay ahí? Por ejemplo, productos eléctricos electrónicos, una computadora, un teléfono celular, etcétera. Como sabemos, pues muchas de las cadenas de esta industria se originan en Asia, en Taiwán, en Tailandia, en Corea. Conductores, microconductores, etcétera. Circuitos, tarjetas madre, etcétera. Entonces, por definición, pues muchos de esos productos, dado que el insumo lo traes de Asia, pues no calificaría para esta regla. Si la empresa dice, bueno, este proveedor asiático que está en Tailandia, resulta que también tiene una fábrica en México, eso es muy común de hecho en la industria eléctrica, pues simplemente le voy a pedir que en vez de que me lo mande de acá, me lo va a mandar aquí. Claro. Ahora, ¿eso va a ser más caro? Seguramente, pero aún así va a ser más barato que el 25% que de otra manera tendrían que pagar. Comprendo. En este plano nacional, la presidenta y el secretario de Economía han mencionado que el presidente Trump y el gobierno de Estados Unidos respeta al gobierno mexicano en medio de toda este tema de incertidumbre arancelaria. Yo quiero preguntarte, Juan Carlos, ¿este respeto que tiene Trump hacia México depende de los decomisos de fentanilo? ¿Depende de las detenciones de grandes capos o de personas que están buscando en Estados Unidos y que los detenga el gobierno de México? ¿Depende de eso? ¿Va a depender de eso? Mira, no lo sé, Héctor, porque francamente aquí sí estamos jugando en múltiples dimensiones. En estricto sentido, yo te diría que en la parte comercial y económica,
estas excepciones que yo mencionaba hace un instante, pues se dan por el TEMEC, ciertamente, pero porque también el presidente Trump reconoce implícitamente incluso, nunca va a ser público, o sea, no pensemos que ahora después de esto Donald Trump es nuestro amigo y que va a salir nadie apapacharnos en público. Bueno, no, hay algunos descabellados allá afuera que piensan que nos quiere mucho, pero esto yo creo que es simplemente un reconocimiento tácito de que de alguna manera México tiene que ser tratado aparte de lo que suceda con Taiwán o con Corea o con China o etcétera. Que eso Canadá, ¿no? pero ahí está, pero eso como todo en la vida pues es de doble filo. Sí, claro. Es decir, aparte porque te doy un tratamiento especial, pero también te puedo dar una tunda especial. Pues sí, ¿no? Y ahí es en donde conectan las dos cosas. Yo creo que en esa especialidad o en ese carácter especial de México, pues hay otros elementos que juegan. Seguridad, fentanilo, migración y más lo que se acumule. Agua, por ejemplo, los que nos ahora ven en el tratado, Tijuana, claro. etcétera, lo sabrán entender. Que estamos en incumplimiento también. Aparentemente. Y no, digo, no porque nadie lo quiera hacer, sino porque no hay agua en el norte tampoco. Exacto. Entonces, sí, evidentemente, el respeto o la amabilidad o la disposición de Estados Unidos, yo creo que va a estar en función de muchas cosas. ¿Qué importancia relativa va a tener una sobre otra? Dependerá del momento. Ahorita, por ejemplo, yo creo que para Estados Unidos el tema del fentanilo es crucial y por eso estamos viendo también muchas acciones en ese sentido. Muchas. Laboratorios que se destruyen, gente que se detiene, etcétera. Como la migración hace 2 meses era el tema. Claro. Pero cayó el cruce de indocumentados. Como ha caído a cero, ya no estamos escuchando tanto la carta o el tema migratorio en esta dinámica bilateral. Ahora es fentanilo. Y pasado mañana va a ser otra cosa. Entonces sí creo que ahí la presidenta Sheinbaum y el equipo de México, pues deben de tener mucha creatividad para seguir transformándose y reencarnándonos en diferentes cosas, pues por los siguientes 4 años, lamentablemente. A ver, pero en seguimiento a esto que me parece muy importante, porque lo comercial, la agenda comercial, no se va a poder desprender nunca de los otros temas y de esta relación multifactorial, digamos. Es decir, la migración siempre seguirá importando, el tema de seguridad, el fentanilo. Es decir, sí hay muchas otras acciones, creo yo, porque este gobierno, a diferencia del anterior, persigue, detiene, deporta, destruye, hace muchas cosas que el anterior no hacía. Muy bien, perfecto. Siempre vamos a estar ahí en ¿será suficiente o no será suficiente? Pero lo comercial nunca va a poder ser tratado aparte, solamente en términos de la agenda comercial. Pues es que yo creo que esa dinámica se dio desde la primera administración Trump y en la administración del presidente López Obrador también. Para mí hay un momento muy clave cuando esto ya, desde mi punto de vista, queda irremediablemente junto. ¿Se acuerdan cuando fue la primera amenaza de aranceles que entonces Marcelo Ebrard era canciller, la secretaria Graciela Márquez de Economía se fueron a Washington y luego se convocó a un mitin muy grande en Tijuana? En ese momento era... De nuevo, fue la primera ocasión que Donald Trump abiertamente dijo, si no me ayudas con el tema migratorio, van los aranceles. Y se pudo salvar ese momento, pero pues de ahí claramente se abrió una puerta que antes pues no, al menos no existía de esa manera tan... Ni se utilizaba. Es decir, yo no recuerdo... una amenaza y una reacción. Sí. La Guardia Nacional se puso en la frontera. Claro. Yo no recuerdo, ni siquiera en la época del TLC viejito, el que negoció el doctor Herminio Blanco, el doctor Jaime Serra, etcétera, o el TEME que ya negoció el secretario Guajardo, etcétera. Yo no recuerdo ningún momento en donde nos hayan dicho o aceptas esto o mañana hay 12,000 personas deportadas en Ciudad Juárez. El asunto de negociación en ese momento sí era mucho más separado. Ese escenario ya cambió por completo, ¿no? Ya cambió, que no es necesariamente malo, creo yo, porque... Otra vez... Nos obliga a hacer cosas. Nos obliga a hacer cosas internamente que tal vez deberíamos de hacer de cualquier forma. O deberíamos haber hecho con antes. O antes, sí. Pero también eso de alguna manera ensancha la capacidad de influencia de México en Estados Unidos. Es decir, pues bueno, yo hice estas decisiones en materia comercial, no le gustaron a tus stakeholders, a tus actores interesados, pero acuérdate que te estoy ayudando en este otro tema. Entonces ahí vámonosla llevando tranquilo, ¿no? Que yo creo que al gobierno de López Obrador le sirvió esto. Muchísimo. El presidente López Obrador en ese aspecto lo supo leer perfectamente bien y la verdad es que lo ejecutó de manera magistral. Podemos debatir si las razones o lo que él pedía a cambio
Funcionó. era bueno. O sea, no te metas en mi destrucción de instituciones, Claro, sí. etcétera. O no te metas en que no combato a los criminales, pero yo te controlo la migración. Claro, o sea, puede ser perverso en algunos momentos, pero de que la fórmula la aplicó excelentemente el presidente López Obrador, creo que no hay ninguna duda. Además de que se gana certidumbre, como decías hace un momento, creo que también es importante que con esto se mantiene o se garantiza, se asegura la continuidad del TEMEC, que eso es importante. Y regreso a este tema que preguntaba Héctor, porque en el fact sheet, en la hoja informativa de la orden ejecutiva de los aranceles recíprocos, dice que si el presidente Trump decide bajar esta primera orden ejecutiva, la que está elaborada al amparo de la Ley de Emergencia Económica, donde se relaciona fentanilo y migración a esa orden ejecutiva, pues eventualmente el arancel para los productos mexicanos que no cumplen la regla de origen del TEMEC sería de 12%. O sea, estamos, como dices, puede ser al alza o a la baja, o sea, depende del estado de ánimo y de lo que decida el gobierno de Estados Unidos. Sí, efectivamente, eso es lo que dice la orden ejecutiva. Creo que del 25 al 12, insisto, para los que no cumplan, bienvenido. Ya ganaste. Seguiría siendo 12% superior a la tasa base del 10 que puso Estados Unidos. ¿Ok? Eso no hay que perderlo de vista. Muy importante porque no nos da un tratamiento preferencial, es decir, en los análisis no nos pone el parejo al piso. De esta semana. No, es que dirían, le dio mejor tratamiento a Guatemala. Claro, o a Brasil, o a Argentina, etcétera, Colombia. ¿no? Creo que ahí lo que puede hacer la diferencia, pues es el tema logístico, distancia, transporte, etcétera. Claro. Pero bueno, eso ya es como la cuarta, quinta derivada. Sí. Pero para el punto de tu pregunta, Víctor, sí, yo creo que esto de alguna manera le da una continuidad al TEMEC, pero no perdamos de vista tampoco que TEMEC Trump 2017-2018 es completamente diferente de Trump TEMEC 2025. Entonces, por eso yo mencionaba hace un instante que todo esto, para mí, tiene que desembocar naturalmente en una revisión o renegociación del tratado. ¿Por qué? Primero, porque le hemos empezado a colgar más esferas al árbol. Ahora, migración y muchas cosas están puestas ahí. Algo que tiene que ver totalmente con lo comercial, que ya está colgado como esfera en el árbol, pues es China. ¿De acuerdo? Entonces, para mí todas estas condiciones tendrían que desembocar naturalmente en una revisión integral del tratado. Ahora, eso yo sé que puede sonar así como medio contraintuitivo o que a lo mejor nos podría dar cierta preocupación de que abres esa caja y quién sabe en dónde va a acabar, ¿ok? Pero el argumento que yo siempre ofrezco cuando me preguntan esto es que actualmente veamos todo lo que está pasando y se ha tratado, lo comentamos aquí mismo ahorita hace un instante, todo se trata de que tengamos contento a Donald Trump, lo cual es como si estuviera el perrito persiguiéndose la cola todo el tiempo. Patético. ¿Sí? Es satisfacer las demandas de un personaje, no hablar de cómo vamos a mejorar las relaciones comerciales entre los dos países, Correcto. cómo serán más equitativas, cómo derrama más beneficios económicos a los dos países. No, aquí se trata de que el señor esté contento. Pero, de acuerdo, pero ¿cómo transmutas a esa conversación? Tienes que abrir el proceso de diálogo, tienes que meter a más voces, tienes que meter otros poderes. Si la revisión del TEMEC se hace de una forma integral, como yo creo que la realidad nos lo está imponiendo, ahí va a tener que opinar el Congreso de Estados Unidos, van a tener que opinar los gobernadores, van a tener que opinar las cámaras empresariales. De aquel lado. Bueno, también nosotros, pero lo importante para efectos de la plática es allá, porque eso va a acabar erosionando o va a acabar obligando a que el presidente Trump tenga que llegar a acuerdos, porque cuando le diga al gobernador de Michigan, pues yo lo apoyo, pero usted está afectando a las empresas de mi estado, o cuando el Senado le diga, no me puede mandar usted cualquier cosa que yo lo vote. Tiene que haber un proceso de audiencias, estudios económicos, y cuando haga eso me lo manda, pues ahí automáticamente vas a desactivar este tema, ¿no? Tienes razón. Es decir, en el sentido lógico del proceso es impecable. Pero esto no es lógico. Ese es el tema. Bueno. Mr. Trump es todo menos lógico. Bueno, ya lo dijo, eso no me importa, ¿no? Pues bueno, a ver. Todas las consecuencias, ya lo dijo públicamente, no me importa.
Y yo creo que lo va a seguir diciendo hasta que empiece a recibir presiones. Porque sí veo que en cuanto empiece a haber efectos inflacionarios allá adentro, la Cámara de Comercio por lo pronto va a levantar la mano y va a decir, oiga, nos está afectando. Los gobernadores, especialmente los fronterizos, que van a haber afectado el comercio. Sí. Es lógico eso. Y todos esos presidentes municipales y alcaldes de la línea que dicen, oiga, nosotros vivimos de que vienen y compran los del otro lado, no nos afecte. Pero cuando eso venga y venga una apretón ahí, pues muchos van a levantar la mano. Ahora, ¿qué tanto políticamente responda? Esa historia, querido Juan Carlos, está por escribirse. Sí, por supuesto, pero yo creo que nosotros cometeríamos un error estratégico si no provocamos que esas cosas sucedan. Bueno, pues si pasas por la Cancillería y lo sugieres, pues ahí te lo encargamos. No los veo muy prendidos ahí, ¿eh? Andamos buscando canciller, no sé si tengas candidatas, porque pues no lo hemos visto, pero si pasas y lo sugieres para que se pongan la pila, pues no estaría mal, ¿no? Por cierto. A ver, hace unos días platicamos con el exsecretario de Economía, Alfonso Guajardo, que creo que lo conoces. Algo. Casi no. Y él nos comentaba un tema que me parece que es contundente, relevantísimo. El señor Trump está reinventando la economía a nivel global. ¿De ese tamaño es el tema? Está poniendo a bailar, algo de lo que estamos platicando, que está poniendo a bailar, en términos científicos, al resto del mundo, las economías. Está uniendo a los que antes no pensaban que se iban a unir, en el caso de Asia. ¿Qué significa esto? ¿Y qué alcances va a tener, independientemente de lo que se ha comentado, que dentro del mercado interno habría consecuencias? ¿Y qué tal si no? Es duda, es pregunta. Va a haber tres puntos. Sí creo que efectivamente estamos viendo que las reglas del comercio y de la economía mundial las están reescribiendo. Para mal, realmente. Porque, lo que anunció el presidente Trump es absolutamente discriminatorio. Olvídate de lo legal, claramente es ilegal. Sí, ya, es súper. Pero es absolutamente discriminatorio, porque a un país le estás cobrando un arancel y a otro país le estás cobrando otro arancel. Eso es el mayor pecado en el comercio internacional, que es la discriminación entre países. Y es profundamente irónico que Estados Unidos es el que haya impulsado, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ese fuera el principio, el puntal sobre el cual se desarrollara el comercio mundial. Entonces, bueno, estamos ante este quiebre, sin duda. ¿Qué va a suceder después? Yo creo que mucho va a depender de cómo otros países también reaccionen. Si estamos a las puertas de una guerra comercial mundial, pues vaya, las comparaciones a la década de los 20 del siglo pasado ya volvieron a surgir por ahí, sí, la los ley 30, aquella, etcétera. Yo creo que ahora estaríamos en una situación tal vez menos vulnerable o que pueda, ojalá no derive en un conflicto militar de gran escala, ¿no? Pero sí creo que la economía se está reescribiendo. Primer punto. Punto 2. Me parece muy poco probable que no haya consecuencias. Claro que va a haber consecuencias. ¿Te refieres al interior de Estados Unidos? Sí, por supuesto. Claro, ok. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de las épocas de los 70s, cuando Nixon rompe con el Padrón Oro, o la Segunda Guerra Mundial, etcétera, el consumidor estadounidense y las empresas estadounidenses están mucho más integrados al mundo, a pesar de que en porcentaje es menor que lo que otros países. Sí, pero tienen plantas en todas partes, Claro. tienen trabajadores de muchas nacionalidades. Entonces, esto es global, verdaderamente. Ahí sí creo que el consumidor y el ciudadano promedio estadounidense no está de ninguna manera cubierto por lo que en décadas anteriores podría haberlos protegido. Y tercero, y esto también es igualmente importante, a diferencia de otros momentos en la historia, pues Estados Unidos ya no tiene el poder absoluto. Sí, sobre no es una potencia hegemónica, es correcto. China le sigue muy de cerca, Europa, que Estados Unidos sigue siendo el principal, sin duda, pero hay otros. Es el principal mercado del mundo, sin duda, por eso todo el mundo quiere, pero ya no manda en otros territorios, como sucedió durante mucho tiempo. Correcto. ¿No? Entonces, sí se está reescribiendo, quién sabe en qué va a quedar, pero esto pues no va a ser gratis, eso pongámoslo así, ¿no? Como decían por ahí, es juego nuevo. Déjanos hacer una pausa, por favor, Juan Carlos Baker. Estamos en esta, en esta clase para tratar de entender lo que viene ahora en materia de comercio mundial. Vamos a mensajes, volvemos enseguida.
Seguimos con Juan Carlos Baker en esta revisión del comercio. Me interesa mucho que profundicemos en la respuesta de México y de qué tan preparados estamos para decir todo esto que la presidenta dijo. Y estas autonomías y soberanías que a mí me parecen del siglo XIV, pero que en el discurso oficial les parecen fantásticas. La alimentaria, la energética, la tal. Ahorita entramos a eso, pero Héctor había dejado ya una reflexión de lo global, de lo mundial. Dices, se están reescribiendo las reglas, va a haber... Yo sé que no podemos tener una bola de cristal, pero ¿qué ves hacia adelante? Porque cada bloque en el mundo pues, va a reaccionar a esto. Vamos a ver un Estados Unidos con muchas más barreras, murallas, proteccionismo, en esta lógica que creo que es imposible darle la vuelta a la historia, decir, nosotros podemos solitos, ¿no? Pero China se va a acercar más a Europa, va a ir más con América Latina, Europa va a buscar acuerdos en América Latina que antes no tenía, es decir, porque cada bloque comercial y cada economía va a reaccionar a decir, ok, ya no me compras, yo no te compro, ¿no? ¿Qué va a pasar con Francia? Me parece que es lo automático. No sé qué va a pasar con la Gran Bretaña, que finalmente pues ya no es parte formal de la Unión Europea, ¿no? Pero ese bloque se va a mover hacia otro lado, ¿no? Hacia India tal vez se va a convertir en el gran proveedor de cosas del mundo. Brasil creo que tiene muchas perspectivas ahí de ofrecer materias primas. ¿Se puede anticipar algo? ¿Ves? Veo varias posibilidades, desde luego. Uno es eso que tú mencionas, que el mundo se va a volver mucho más fragmentado, como si fueran silos, y cada uno de estos silos pues, va a ser de alguna manera relativamente autocontenido. Y creo que ya lo puedes ir medio imaginando. América del Norte, México, Canadá, Estados Unidos, América del Sur ahí orbitando alrededor de Brasil, Argentina, Europa pues alrededor de Alemania y Francia, este binomio, Asia sobre China, Japón, Corea. Esa es una posibilidad, que nos estemos fragmentando. La otra es que efectivamente se mantenga algún tipo, digamos, de globalización de baja intensidad, en donde no se desmantele toda la estructura que exista, pero es más difícil comerciar unos con otros, como actualmente parece que está sucediendo, al incrementarse aranceles, al tener muy presente el concepto de seguridad nacional, al excluir ciertos sectores de lo que los economistas llamamos los tradable sectors, o sea, cosas que están fuera de esta perspectiva comercial mercantilista, ¿no? Entonces no se va a desmantelar, pero pues las propias condiciones te van a llevar a que esa hiperapertura, como lo llama Paul Antras, pues simple y sencillamente se vaya reduciendo. Se cierra. ¿No? Sí. Antes, rápidamente esto, porque cuando presentó su tablita el jueves y pone todo lo que le graban a los productos norteamericanos en otros países, que yo desconocía, debo reconocer, o sea, Vietnam, 90% a los productos americanos, y ahí estuvo la respuesta, le mete un arancel del 45, 46, no sé cuánto. 46% se recuerda de memoria. Pero eso nos haría pensar que tiene un punto Trump, es decir, las mercancías americanas eran tratadas injustamente en otros mercados en el mundo. Bueno, yo pienso que no. A ver, primero de entrada, esa tablita, y después hubo mucho en redes sociales que se dedicó a entender cómo habían llegado a ese número. Y la verdad es mucho menos compleja de lo que parece. O sea, se nos dijo que se había hecho un estudio muy profundo de barreras comerciales, no comerciales, algoritmos, elasticidades, y parece que lo único que hicieron fue tomar el tamaño del déficit que Estados Unidos tenía con ese país, dividirlo entre las exportaciones que existían a ese país y sacar ese múltiplo. Ese múltiplo. Por eso... Es un poco arbitrario eso. No, a ver, es ridículo. O sea, por Dios, eso no tiene ningún tipo de metodología. Ni los alumnos de economía de primer semestre te digan, bueno, espero que ni ellos te digan eso, ¿no? Entonces, al margen del numerito al cómo se llegó, olvídate de eso. Uno podría sentirse inclinado a darle algo de crédito al presidente Trump cuando dice, ¿por qué si yo exporto algo me cobran 25 y cuando ese mismo país me lo manda yo solamente le cobro 10? Pero es que eso, lo que el presidente Trump no menciona, es algo que el propio Estados Unidos instituyó bajo estos principios que te hablo de comercio desde hace 60 años. Y ahí la lógica era, los países desarrollados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Australia, Alemania,
pues ya tienen un nivel importante de desarrollo y una base manufacturera e industrial importante. Los países en vías de desarrollo no la tienen. Entonces, ¿cómo compensas eso? Pues que el país que se quiere desarrollar, tener acceso a monedas internacionales, tecnología, bienes de capital, enfrente menos barreras para llegar acá. Y los países que ya tienen una ventaja natural por su industrialización paguen más, no van a tener problema en llegar acá. Sí, porque si no te colonizo la economía, era uno de los temores del TLC original. Claro, ¿no? Entonces la lógica era esa. Y de hecho yo encuentro profundamente lamentable que esa lógica que tenía un objetivo completamente desarrollista, ¿sí? Porque es darle al chiquito la posibilidad de crecer, pues ahora pues se ha cortado de tajo. Claro, y me parece una clase fundamental esta que nos acabas de dar, porque si no, uno no entiende, ¿no? ¿Por qué la lógica antes era esa y hoy pues tenemos esta de decir, no, yo te compro más de lo que tú a mí o este tipo de cosas, ¿no? Decías que Telecan, Temec, Trump 2017-2018, Trump, Temec 2025 son dos variables completamente diferentes. ¿Qué está pasando con el modelo de integración en América del Norte? ¿Está cambiando, va a cambiar, va a persistir? Digo, más allá de lo que ya dijimos, o sea, el TEMEC está vivito y coleando y más vivo que nunca. Pero, ¿qué va a pasar con la integración? Porque algunos analistas, algunos observadores lo que creen es que el futuro de América del Norte ya no va a ser esta integración que se forjó hace 30 años, ¿no? Se va a ser diferente y probablemente la apuesta de Estados Unidos sea una unión aduanera, ya no sea un acuerdo entre tres, sino sea un acuerdo con México y un acuerdo con Canadá. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, en estos momentos es muy difícil especular sobre eso, pero déjame empiezo por la parte más básica. Yo no me imagino un futuro en donde México y Estados Unidos, no puedo hablar por Canadá porque ellos decidirán, pero no me imagino un futuro en donde México y Estados Unidos no tienen algún tipo de relación preferencial. Si lo quieres llamar TEMEC del siglo XXII o si lo quieres llamar instrumento post-aranceles, el nombre no importa, pero va a haber algún tipo de instrumento legal que defina cuáles son las reglas que aplican al comercio México-Estados Unidos, ¿ok? Yo creo que ese instrumento va a ir recabando muchas de las realidades que los futuros años nos van a ir poniendo. Creo que el TEMEC actual, el que está vigente hoy, cubre mayoritariamente la parte de las realidades comerciales que estamos nosotros experimentando. La parte arancelaria, yo no la puedo aceptar. Para mí el orden natural de las cosas entre México y Estados Unidos es que no haya aranceles. ¿Ok? Entonces, si es poquito, si es mucho, si es mediano, si es con una excepción temporal o no, a mí no me gustaría que eso se fuera a ya internalizar para siempre en la relación. De forma permanente. Yo esa parte no la puedo aceptar. Puedo discutir o puedo imaginarme que hablemos de qué vamos a hacer con China, qué va a pasar con nuestros proyectos domésticos, qué va a pasar con programas. Todo eso creo que está a discusión. Entonces, ¿habrá un TEMEC futuro? Sí. ¿Será el TEMEC que en estos momentos, hoy, abril del 2025 tenemos? Pues posiblemente no. Pero creo que también eso dependerá mucho de lo que quiera hacer México. Es decir, claramente la presidenta ha hablado de la necesidad de fortalecer el mercado interno. Ella ha sido muy cuidadosa y siempre dice que estos programas y estos proyectos son sin afectar a los países con los que tenemos tratado de libre comercio. Entonces, eso creo que es una buena señal. Yo no creo en la unión aduanera, no me parece que ese sea un camino para nosotros, porque primero, creo que queremos mantener cierto grado de flexibilidad. Segundo, porque independientemente de lo fuera de contexto que suenen o no los discursos de soberanía y nacionalidad, etcétera, claramente hablar de eso pues va en un sentido contrario de una unión aduanera, porque ahí lo que estás haciendo es, de hecho, ceder tu soberanía en materia. Y que otros, claro, y que otros tomen, o que tomemos colectivamente esa la decisión. Sí. Pero fíjate, en la perspectiva de la integración, hacia allá debiéramos haber caminado. La situación actual nos dice que vamos justamente caminando en sentido contrario, ¿no? Más en las autonomías y en las soberanías. Sí,
Pero bueno, también eso cambia, ¿eh? O sea, creo No, yo que sé, en estos momentos... Bueno, ha cambiado en el pasado. Sí, pero me parece... Ahora, esto de México, ¿suena en términos de soberanía alimenticia? Vamos a producir aquí más soya, más frijol, más maíz, más arroz, para no traer tanto de Estados Unidos. O la energía, por ejemplo, que es otro tema insistente, soberanía energética. Hay condiciones, estamos ahí. ¿Cuánto gas traemos? ¿El 80 o el 85? No sé cuánto. Sí, traemos casi todo el gas. Bien, bien. En el sector alimentario también hay muchos productos en los que somos importadores netos. Otros minerales, en fin. A ver, creo que el proyecto de fortalecer el mercado interno nunca es mala idea. Siempre creo que eso es algo que tiene que ser una prioridad. Debe de ir complementado con una apertura del país, estratégica, gradual, como tú le quieras poner, pero la autarquía nunca es opción. Entonces, ese mercado interno tiene que ir de la mano con cierta integración con el exterior. En el caso de México, primordialmente Estados Unidos. Ahora, en las ocasiones anteriores en que se han tratado de impulsar este tipo de proyectos, han fallado, me parece, por dos razones principales. La primera es planeación. O sea, este tipo de cosas requieren mucho tiempo para que las podamos ver, ¿ok? Y pues digamos que las realidades políticas a veces acortan esos tiempos. Segunda cosa por la cual estos proyectos a veces no han dado los resultados que esperamos, pues falta mucho dinero. Si Hay que queremos, invertirle, claro. claro. O sea, Si quieres un sector agrícola independiente, pues hay que invertir en el campo. a mí me encantaría que los kiwis que importamos de Nueva Zelanda los hagamos en Michoacán y de esta manera beneficiamos al país, pero si cuestan los kiwis de Michoacán 10 veces más que el kiwi de Nueva Zelanda, pues la verdad es que yo creo que el bolsillo el bolsillo del consumidor no es tan soberano, o no el bolsillo de no todos los consumidores puede ser así de soberano para estar pagando esas diferencias. Yo ¿no? me pregunto y vuelvo a este tema de gas, que porque esta negativa de no al fracking, no vamos a explotar la cuenca de Burgos. Pues muy bien, respetable, es una visión, un principio ideológico, creo que más que de ingeniería y de esto. Pero si no hacemos eso, ¿cómo sustituimos todo el gas que traemos? ¿De dónde sacamos o cómo le hacemos? No, pues el No mercado alcanza, ¿no? natural es Texas en Estados Unidos. Pues en el claro. caso Entonces, y de creo que gas. la generación de electricidad se abastece de gas en un... Sí, es un componente importante para la generación de electricidad, sí, para no Entonces- usar combustibles fósiles. Pues es aquí en donde empezamos nuevamente a estos temas, ¿no? Ahora, creo que con el dinero adecuado todo se podría hacer. Sí, pero hay otro punto, no hay, Juan Carlos, no alcanza. Pues. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahorita, y es esto. completamente mi interpretación, la que platicamos ahorita fuera del aire. A ver, yo creo que después de todas estas condiciones que hemos estado platicando, y en la semana esto también fue muy comentado, el tipo de cambio nunca se nos disparó. No, aguantó. Ahí hubo como que incluso parecía que las variables económicas estaban como medio dormidas, ¿no? Porque nunca vimos un deterioro masivo. No, de ni nada. la bolsa mexicana. Cuando Nada. las bolsas del mundo el jueves y el viernes... El jueves se desplomaron. El jueves, En Europa, en Asia, en Estados Unidos. O sea, es Sí. un descalabro Chile y México tremendo. eran las que mejor les fue. Sí, Sí. nos fue bien. Entonces yo creo que eso me lleva a pensar que los mercados ya descontaron que México va a estar bien de alguna manera, porque pues, lo que está en juego es demasiado grande, tanto para Washington como para Ciudad de México, en fin. Entonces yo creo que si esa racionalidad es correcta y México saliera a decir, bueno, voy a recaudar X cantidad de dinero en el extranjero a través de deuda, bonos, lo que sea, porque le voy a invertir a todos estos proyectos, yo estoy seguro que sí se los darían, ¿eh? Es decir, en mercados internacionales, la sí, banca, etcétera, le metería... Yo pienso que, otra vez, ¿por qué no se descompusieron las variables? Pues porque los mercados asumen que México de alguna manera se va a arreglar y que México va a continuar siendo este aliado privilegiado, no público o no digamos así. Sí, no friends, no somos... No, pero es la vía de escape. A ver, pero fíjate, creo que estás ajá. tocando un punto, porque sí, o sea, ¿cómo se financió el crecimiento industrial de Japón? Con crédito y con financiamiento, y por eso tienen hoy la deuda que Con tienen, deuda. por cierto, pero Sí, bueno. de acuerdo, que no han logrado pagar a pesar de todo, pero... La tienen una porque de las tienen más altas como del mundo. ¿Cuánto? ¿150 el PIB? Altísimo. No, como 200, 300. Tienen décadas endeudadísimos. Bueno, muy bien.
pero ahí está el país y es una potencia industrial y productora y todo. Lo que estás diciendo, señores banqueros, señor secretario de Hacienda, es que este sería el momento de que México contrajera deuda para financiar estas autonomías y estas soberanías industriales. Lo que estoy diciendo es que si el dinero que uno pudiera endeudarse se pone para echar a andar estos proyectos productivos y tener el fondo en energía, agua, lo que tú digas, tecnología, para aprovechar las nuevas condiciones comerciales que ha puesto Trump, yo creo que habría muchos que dirían, yo te lo presto. Le invierto. Sí, yo te lo presto. Interesante. Con todo y lo que puede representar un cambio al Poder Judicial, que no tengamos organismos autónomos que pudiera incluso también influir en el caso del Tratado Comercial entre México y Estados Unidos, pero en el caso fuera de esta región, ¿no importa? ¿No importaría? Es que todo esto se resume al riesgo que estás dispuesto a asumir versus la prima que estás dispuesto o esperando cobrar. Pues sí, claro. A mayor riesgo, pues evidentemente esperarías una prima más grande. Pero mira que todo esto, y obviamente yo puedo estar absolutamente equivocado, ¿no? Pero creo que en el debate actual, creo que en el debate actual lo que ha permeado más es que para la marcha de la economía mexicana es más importante lo que decida Trump que la reforma judicial o las elecciones de jueces magistrados. Hasta el día de hoy, sin duda, sí es. Hasta el día de hoy. Entonces, no lo estoy de ninguna manera justificando. Como ciudadano creo que eso es un mensaje bien grave. Todo esto de... No, bueno, además es como si nos queremos, somos muy independientes, pero las decisiones de la economía se dictan en otro lugar. Claro, entonces, a ver, creo que lo que pasó con la reforma judicial, la destrucción de órganos autónomos, creo que todo eso va a tener unas consecuencias que como ciudadano, pues la verdad sí me dejan inquieto. Pero para efectos de la marcha de la economía en estos momentos y a cuánto va a estar el dólar en el 2026 y cuánta inversión extranjera importa llegará, mucho más esto que estoy de acuerdo. Hablando de inversión extranjera directa, hay quien cree que después de lo que pasó en la semana, podría México tener un nuevo empujoncito en lo que tiene que ver con la relocalización, con el nearshoring, que había quedado medio dormido, ¿no? Se fue de paseo y bueno, pero ahora Trump anuncia que le pone a Vietnam un arancel recíproco muy alto, que es uno de los competidores fuertes de México. ¿Cómo ves tú el tema del nearshoring? ¿Podrá realmente reactivarse más en el contexto del Plan México, que pues parece ser la llave con la que la presidenta Sheinbaum quiere darle una velocidad adicional a la economía? Bueno, yo siempre fui muy escéptico del nearshoring anterior. Incluso el concepto no me gustaba tanto porque para mí eso significaba o quería decir pues que no teníamos que hacer nada y que el dinero solito iba a llegar. Y pues ya vimos que eso no sucedió. Bueno, no sucedió en la dimensión que se planteaba. Casi 40,000 millones de dólares en el 2024 no está nada mal, dadas las consideraciones, pero pues tampoco suena que nos llovió dinero del cielo. No, y además cuando revisamos en detalle el número y vemos que buena parte de eso es reinversión. Reinversiones, claro, sí. Ahora bien, ¿puede estas condiciones generar mayores flujos de inversión a México? Indudablemente. ¿Por qué? No me voy a poner técnico, pero lo que les decía hace rato, las excepciones y las ventanas de flexibilidad están dadas si tú cumples con el TEMEC. Para cumplir con el TEMEC tienes que estar en la región. ¿En dónde en la región te es más barato? En México. Entonces, eso creo que naturalmente va a llevar a que ciertas inversiones vengan. Pero al igual que sucedió con el nearshoring anterior, eso va a tener, creo, si no hacemos energía, todo lo que ya hemos dicho, esas inversiones pues van a tener un tope natural. O sea, el enfoque de la respuesta presidencial y del gobierno mexicano es el indicado, vamos a fortalecer lo interno, está muy bien, sí, pero ahora la pregunta es, ¿con qué ojos? Divino tuerto, ¿no? Bueno, yo les dije cómo creo que puede salir. Bueno, ahora, ojalá y te escuchen. O también, no lo comenté, pero Héctor lo estaba también de alguna manera sugiriendo, si se mejoran las condiciones de hacer negocios internas en el país, pues uno pensaría que la inversión privada mexicana va a continuar, podría reactivarse. Necesitamos otra hora, doctor Baker, pero se nos está acabando el tiempo. Les pido conclusiones y comentarios finales, por favor. Sí, a mí me gustaría que la audiencia que nos sigue, Juan Carlos, pudiera quedarse con algo positivo.
algo esperanzador. Es que yo no creo que estemos hablando de algo malo. Terrible. O sea, que creo que, a ver, Yo tratando iba a de sugerir ser... casi a una cosa suicida en televisión, que es cámbiele de canal, pero no. No, a ver, y de nuevo, tratando de ser lo más objetivo posible. Con todo lo que aconteció en la semana, hoy, ¿estamos peor que antes? No. No. Definitivamente no. ¿Estamos mejor? Podría decir que estamos mejor en ciertas circunstancias, sí. Bueno, hay gente que dice que sin quererlo, porque no, pero nos dio un empujoncito hacia decir, miren, México está en una posición, como describía hace un momento, de ser un imán de inversión. Yo coincidiría con esa apreciación. Creo que sin realmente esperárnoslo, nos llegó algún impulso que pues viene no porque hayamos hecho algo, sino porque comparativamente hay otros que están en circunstancias peores que nosotros. Creo que también todo esto nos deja una lección, que hace falta más cabildeo de México en Washington, ¿no? Digo, vimos esto que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos para dejar sin efecto el arancel de 25% a Canadá. Digo, tiene todavía historia Muchas aristas, ese claro, capítulo, pero creo que también eso es algo que México tiene que trabajar, ¿no? Yo creo que tenemos que reforzar la presencia que tenemos en Estados Unidos, indudablemente. Me parece también que esto del Congreso que aprobó respecto de Canadá vuelve otra vez a reforzar el punto que yo comentaba hace rato. Cuando tú abres la discusión y otros actores empiezan a participar, de alguna manera le quitas ese poder todopoderoso a Donald Trump, que actualmente pues, es lo que nos ha traído en esta dinámica. Pero este punto que toca se hizo durante 25 años y este país había abierto canales de comunicación con el Congreso, con los gobernadores, o sea, Estados Unidos no es monolítico, hay 1000 ventanillas. Así es. No solamente Industrias. hablas con la Casa Con las Blanca, industrias. hablas con el Departamento de Estado, con las cámaras industriales, y las últimas dos administraciones, bueno, la administración pasada y esta dijeron, no, eso es neoliberal. Eso es fifí. No tenemos embajador. Bueno, sí hay un señor que cobra de eso, pero pues tampoco lo vemos, ni muy activo, ni nada. Entonces, pues claro que habría que abrir. En fin, nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo y son muy disciplinados aquí con esto. No nosotros, como ves, no nos para la boca. Gracias por estar aquí, Juan Carlos. Encantado. Enrique, te agradezco. Mucho gusto. Repitamos esto porque creo que los capítulos van a ser Sí, incesantes. claro, habrá iteración 2, 3, 4 de esto y siempre que me inviten yo aquí voy a estar con mucho gusto. Bienvenido siempre. Gracias. Héctor Jiménez Gracias, Landín, Leo. gracias. Muchas gracias, maestro. Víctor Pi, Gracias, gracias. gracias. Y a usted que tiene la generosidad y la gentileza de escucharnos, nos despegue aquí puntualmente en la silla roja la semana entrante. Hasta entonces, gracias. Buenas noches.